Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Provoca Pasión en Movimiento. Hoy nos sumergiremos en una historia inspiradora que destaca la dedicación, la perseverancia y el triunfo. En esta edición, exploraremos la vida de un joven gimnasta colombiano cuyo incansable compromiso con su deporte lo ha llevado a conquistar metas inimaginables. Acompáñenos mientras nos adentramos en el mundo de la gimnasia, explorando momentos emocionantes y los desafíos que este gimnasta valiente ha enfrentado en su camino hacia la cima. Desde sus primeros pasos en la gimnasia hasta representar con orgullo los colores de Colombia en prestigiosos certámenes y competencias internacionales. Esta historia es un testimonio viviente de cómo la pasión y la disciplina pueden llevar a un individuo a alcanzar instantes de gloria en los podios. Esta es una historia de pasión en movimiento, de luchas y victorias, de compromiso y resiliencia. Acompáñenos mientras desentrañamos los momentos que ha esculpido la historia de Andrés Felipe Martínez y cómo su viaje inspirador puede resonar en cada uno de nosotros, recordándonos que con determinación y enfoque los sueños pueden convertirse en realidad. Andrés, bienvenido hermano. Estás en Provoca, un podcast para provocar y esperamos que provoque sensaciones y emociones. Juan, gracias. Un saludo muy especial para todos, especialmente a las personas que nos van a escuchar, todos los que escuchan este podcast. Estoy feliz de estar acá. Me encanta poder hablar, compartir con las personas, contar un poco de mi historia, de lo que he vivido y de lo que soy. Creo que va a ser un espacio bonito, un espacio ganador para todos, que nos puede enriquecer de una u otra forma. Así que nada, dispuesto y feliz para lo que estamos haciendo. Gracias, hombre Andrés. Te reitero nuevamente la bienvenida y dijiste una palabra clave y es de que a través de la charla vamos a buscar enriquecer, o sea, vamos a buscar construir y conocer tu experiencia de vida, porque de eso se trata. En Provoca lo que buscamos es contar historias de vida para que esas historias provoquen en las personas sensaciones y sabemos que tenemos un espacio muy bonito que conocer de parte tuya. No, perfecto y muy agradecido también. Creo que pocas veces en la vida uno como que se da esa oportunidad de mirar atrás, de darse cuenta de lo que ha vivido, de lo que ha pasado. Por lo general uno está como muy ansioso pensando en el futuro, en las cosas que no tiene por el momento y que quiere conseguir, pero pocas veces uno analiza lo que ha vivido, cómo lo ha vivido, lo que ha pasado y esas dificultades que de pronto a veces uno pasó. Digamos que en estos momentos se vuelven cosas pequeñitas, pero que son claves en el proceso de lo que uno haya vivido. Eso de mirar atrás es hacer una retrospectiva chévere sobre la vida. Y empezando por eso, empezando por mirar atrás, cabría entonces una pregunta. Y es de, en un medio como el nuestro, un país consumidor de fútbol, un país con una cultura deportiva absolutamente diferente, ¿cómo un joven llega a la gimnasia? Bueno, yo creo que la gimnasia, que es un deporte que se inicia tan joven, a una edad tan temprana, creo que uno no tiene la capacidad de decidir y decir, bueno, voy a ser gimnasta. Y mucho menos en un país en el que uno no conoce otros deportes. O sea, por lo general está acostumbrado a conocer el fútbol, el baloncesto, el voleibol, un poco del atletismo, que es lo que se ve en la escuela y en las noticias. Ajá. Pero de una u otra forma, creo que las cosas como que se van cuadrando para que llegues donde tienes que estar. Mi historia en la gimnasia es un poco diferente gracias a una profesora de educación física. Mis padres son de Barbosa, nosotros vivíamos en Barbosa cuando yo nací, nos fuimos a vivir a San Javier. Estando en este proceso de estar en busca de dónde yo iba a estudiar, mis padres me llevaron a dos colegios. Y mis padres de una u otra forma no querían que yo hiciera preescolar. Y cuando me llevaron a un colegio, mi mamá me había preparado demasiado bien. O sea, yo sabía escribir, sabía leer, sabía hacer de todo. Cuando llegué al colegio y me hicieron el examen, se me olvidó todo. Se me olvidó todo. Y digamos que fue cierta frustración para ellos, pero ahí es donde yo voy. O sea, de una u otra forma, todo como que se sincroniza para que tenga que desarrollarse como tiene que ser. Es decir, si yo hubiera entrado a ese colegio, yo no estaría en gimnasia. Porque gracias a que yo no pasé ese examen, me llevaron a otro colegio donde me recibieron. 3 años después conocí a esta profesora de educación física que fue atleta y un día salió con la idea de que nos iba a llevar al estadio a conocer otros deportes, a conocer como
otras formas de practicar la educación física. Yo estaba feliz porque para mí era un paseo, o sea, yo quería salir, conocer otras partes, no estaba tan interesado en el deporte. Cuando llegamos al Coliseo de Gimnasia, para mí fue como algo increíble. O sea, cuando yo llegué y vi todas esas máquinas, esos aparatos, lo que hacían, porque habían unos niños entrenando, yo quedé impactado. O sea, yo dije, ¿qué es esto? El entrenador de gimnasia que estaba ahí, que es mi actual entrenador, Leonardo González, era el entrenador de la selección Antioquia Juvenil. Nos hizo unas pruebas. Éramos alrededor de unos 20 niños. Y él nos hizo unas pruebas como para hacer un filtro, para ver quiénes sirven o quiénes no para el alto rendimiento. Cuando él nos hizo esas pruebas, recuerdo mucho que no me había seleccionado de los primeros y por lo general he sido muy competitivo. O sea, siempre me gusta como sobresalir un poco, llamar la atención o estar ahí. Cuando no me seleccionó, entonces me mentalicé en que quería hacer algo mejor para que me seleccionara. Al fin y al cabo me dijo que quería que yo estuviera en el alto rendimiento, habló con mis papás y desde ese momento inicié este camino de la gimnasia. ¿Cuántos años tenías, Andrés? Tenía 9 años. Nueve Tenía nueve años, años. muy Eso que niño. inició un poco grande, o sea, por lo general la gimnasia para el alto rendimiento la inician entre los 6 y 7 años. Yo estaba un poco grande, pero digamos que de una u otra forma tenía ciertas habilidades, porque en el barrio donde uno vivía, digamos que en esa época uno no tenía tanto el teléfono, no habían tantas distracciones así digitales, entonces uno se mantenía jugando y corriendo y haciendo cosas, Eras entonces el mico del bar. literal. O sea, me acuerdo que uno jugaba y que seguimiento y entonces todos los niños detrás de alguien subiéndose a los árboles, saltando y haciendo cosas. Entonces desarrollo unas habilidades que son esenciales para la gimnasia. Entonces como sabía mover mi cuerpo y todo eso, permitieron que teniendo 9 años iniciara este proceso. La- En ese arrancar de gimnasia, yo tenía una duda y es, finalmente entonces hay cuerpos o tipos de persona para eso. Pues cómo se identifica Andrés puede servir para esto. Bueno, antes yo consideraba exactamente lo mismo. Pensaba que todo radicaba mucho en el cuerpo, en su biotipo y mirar si sirve o no. En estos momentos considero que lo más importante es la mentalidad de la persona. O sea, cualquier persona puede ser campeón olímpico hasta que se demuestre lo contrario. Pero digamos que cierto biotipo facilita el proceso. O sea, que tú seas, que el tronco tuyo sea un poco más alto, que tus brazos sean largos, que tus pies sean un poquito largos y que tu estatura sea un poquito baja, te va a permitir que en la gimnasia puedas avanzar más rápido, que puedas desarrollar más coordinación, más fuerza, más flexibilidad. Digamos que hace que el proceso sea más fácil. Pero también hay ciertos paradigmas en cuanto a ese biotipo. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay gimnastas que miden 1,82 y han sido campeones mundiales. Hay gimnastas que tienen los brazos demasiado corticos y han sido campeones olímpicos. Entonces no es tanto el biotipo, sino la mentalidad de la persona. O sea, hay personas que se vuelven tercas, por así decirlo, o sea, se obsesionan con la gimnasia y así el cuerpo no les ayude tanto, terminan saliendo adelante, terminan haciendo buenas cosas. Entonces, digamos que esos filtros se hacen mucho porque lo otro que pasa es que cuando una persona, el cuerpo como que de una u otra forma no le da y no ha desarrollado tanto su mente, abandona. Claro, se frustra y empieza a decir, no, esto de pronto no es para mí, o yo no sirvo para esto, tal cosa, esto, lo otro, y se termina como retirando o abandonando el proceso, por así decirlo. Andrés, esa disciplina mental es entendible en una persona con una edad mayor que le permite adquirir disciplina, le permite adquirir ritmos. Pero ¿cómo se consigue en un niño de 9 años? ¿Cómo un niño de 9 años que sale de una comuna de Medellín adquiere esa disciplina mental para afrontar un deporte como la gimnasia? Bueno, yo creo que la disciplina lo que hace el deporte es como las experiencias que te va dando en el momento. Es decir, cuando yo inicié la gimnasia, para mí era un juego. O sea, yo quería ir allá porque para mí esas máquinas y aprender a hacer mortales y dar vueltas y todo eso, para mí era un juego. Era el parque de recreación. Literal, entonces como era divertido para mí, pues yo llegaba temprano, como yo quería aprender elementos, entonces yo entrenaba más así estuviera cansado y todo eso. ¿Qué lo cambió? Cuando yo fui a mi primer campeonato. Un año después, yo entré en el 2006, en el 2007 fui a mi primera competencia. Cuando yo fui a esa competencia, me gané 2 medallas de oro. Y eso para mí fue un antes y un después.
porque como es una persona tan competitiva, o sea, la energía y lo que me generó el hecho de ganar y de sentir esa satisfacción fue increíble. Y recuerdo las palabras de mi entrenador. Me decía, si usted se organiza un poco más y usted entrena más duro, va a tener mejores resultados. Pues claro, yo dije, o sea, yo mismo pensé, yo dije, no, pues voy a entrenar más, quiero hacer más. Entonces ahí comenzamos a hacer este proceso de disciplina. ¿Cuál es el tema? Que el entrenador y todas las personas que nos direccionan, ellos se vuelven como cierta autoridad para los alumnos. ¿Por qué? O sea, nosotros pasamos en el gimnasio casi que todo el día. O sea, tú vas a las 8 de la mañana, entrenas hasta la 1, después vas a estudiar y a veces en la tarde vuelves. Entonces casi que todo lo que dice el entrenador, como te está direccionando, se vuelve como cierta ley para ti. Entonces el entrenador nos dice, hay que llegar a tal hora, hay que hacer esto. O sea, todo el tiempo él nos va guiando. Entonces uno se acostumbra a seguir las órdenes del entrenador y ellos mismos hacen un filtro. O sea, estar en el semillero de Antioquia, aunque uno tenga 9 años, uno es consciente de que si tú no estás haciendo lo que direcciona el entrenador, pues no puedes hacer parte de ese semillero. Entonces uno comienza poco a poco a ir teniendo ciertas actitudes de disciplina y en la misma medida en que tú sabes que si eres más disciplinado vas a mejorar más. Entonces como que se fusionan esas dos cosas y arrancas. ¿Cómo llevar eso a la vida empresarial y a la vida real? Porque es que yo he sido un admirador del deportista de alto rendimiento por ese tema específico, por su disciplina y su dedicación. Y siento que el gran empresario, el que es exitoso en su estructura, tiene todos esos componentes, el de la disciplina, el de la dedicación, el de tener un norte, el de definir una estrategia. Vos ves que eso es como similar en la vida. Claro, claro, tal cual. No, y mencionaste una palabra muy bacana, que es ser exitoso. Cuando uno considera que una persona es como exitosa, es por lo que uno ve desde afuera. O sea, uno ve lo que logró, lo que es, lo que hace y todo lo demás. Lo mismo los deportistas. Todo el mundo cree que un deportista es muy exitoso cuando tiene su medalla y todo eso, pero no saben todo lo que hay detrás, todo lo que tuvo que hacer todo el trabajo para que eso se dé. Entonces, yo pienso que lo más importante para tener disciplina es uno tener claro lo que quiere. Porque si uno tiene claro para dónde va, entonces sabe que hay un camino que atravesar. Y tener claro que cuando uno está atravesando ese camino, es como una montaña rusa de emociones. O sea, usted no siempre va a estar bien, usted no siempre va a estar feliz, usted no siempre va a estar como satisfecho con lo que está haciendo. Van a haber frustraciones, van a haber momentos en los que uno diga, bueno, ¿será que sí voy a ser capaz? Va a haber duda, todo eso. ¿Cuál es el tema? ¿Y qué es lo que más nos enseña la disciplina? Que de una u otra forma yo tengo que hacer lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo. Puedo estar cansado, pero yo sé que tengo que hacer eso porque tengo un objetivo claro. Puedo estar aburrido, puedo estar pasándola muy mal, pero yo sé que tengo que hacer eso porque tengo un objetivo claro. O sea, si yo tengo claro para dónde voy, no importa nada más, porque yo sé lo que tengo que hacer y que si lo hago, eso se da. O sea, el éxito no es que sea suerte o obra de magia o algo así, cualquiera podría hacerlo, pero ¿cuántos están dispuestos a pagar ese precio? A mí me pasó algo muy curioso y es lo que hace la gimnasia, es lo que hace esos empresarios, esas personas que destacan en ciertos campos. ¿Por qué no todos lo hacen? Porque no todos pagan el precio. Cuando yo inicié en la gimnasia, el entrenador seleccionó 11 niños. De esos 11 niños, a los 2 años ya solo quedamos 6. Y en estos momentos ya solo quedé yo. ¿Por qué? Porque en el mismo camino, en el mismo proceso, las personas a veces no aguantan esa frustración, no aguantan la presión, no aguantan estar dándose tan duro o fracasar o después de fracasarse tener que pararse y todo eso y terminan abandonando. Y yo creo que en todos los campos de la vida es exactamente igual. Y las personas en el deporte que llevan mucho tiempo, que han competido mucho, pues muchas veces han ganado y ganan muchas medallas, pero todo lo que hay detrás también es fracaso, 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 fracaso. Y solo los que son capaces como de sobreponerse a esa energía o esa emoción del fracaso que a veces da duro, a veces dan ganas de tirar la toalla, son los que realmente son exitosos en ese sentido de entender de que el éxito es lograr esos objetivos. Entre éxito y felicidad, ¿hay diferencia o a nivel del deportista son elementos que se pueden separar? Porque conseguir el éxito de pronto, Andrés, es el esfuerzo, es la lucha, es el enfrentarse a esa frustración dejando de lado la felicidad,
¿O van de la mano éxito y felicidad? ¿Cómo lo Juan, qué bueno sentís? que lo mencionas, porque sabes que ahorita que estaba mencionando esto del éxito y todo, digamos que yo llevo 17 años entrenando. Y en la misma medida en que he sido muy competitivo y de que determino el éxito por lo que uno pueda hacer y por lo que uno pueda lograr y por lo que uno pueda obtener, que es lo que nos han enseñado que es el éxito, hoy por hoy vivo la gimnasia de una forma diferente. O sea, para llegar a como yo me siento hoy y como veo la gimnasia, creo que tuve que haber pasado por todo eso y también haberme rodeado de unas personas que me han ayudado increíblemente, porque es que cuando tú tienes una decepción en el deporte, eh, piensas diferente, o sea, o te retiras o cambias tu mentalidad para enfrentarte al deporte. En estos momentos yo veo más el éxito como el tema de la felicidad. En la misma medida en que yo pueda estar tranquilo, que yo pueda estar feliz, que yo me esté disfrutando lo que yo esté haciendo, no implica que sea un sacrificio, no implica que sea esa disciplina de que aunque yo esté muy mal, entonces tengo que hacerlo sí o sí porque tengo que lograr eso. O sea, deja de centrarse en lo que yo quiero lograr y en lo que yo soy en el momento. En estos momentos yo me disfruto demasiado lo que hago. Por desconocimiento, Andrés, pero normalmente a uno lo forman para buscar el éxito, para buscar la felicidad. En el caso de un deportista, sobre todo de un deportista de alto rendimiento, como el caso tuyo, ¿cómo se asume la frustración? Bueno, yo creo que esos pequeños golpes, y es bacano que la gimnasia se inicie desde una edad muy temprana, esos pequeños golpes los dan las primeras competencias. O sea, en un evento compiten 20, 30 personas, ganan 3. Entonces, ¿qué pasa con los otros 17? 17. Vamos a admirar a los primeros 3, vamos a creer que son exitosos. ¿Qué pasa con los otros 17? ¿Cómo se van a sentir ellos? Cuando uno hace las cosas por el que dirán y pensando en ese éxito, llega a un nivel de frustración más grande todavía. Pero cuando tú de una u otra forma fallas, es lo que te decía, o sea, o tú recapacitas y aprendes a ver que el éxito no radica en la medalla, en ese objetivo, en lo que todo el mundo considera que es el éxito, sino en lo que yo hice para poder ganarme esa medalla o para poder llegar allá. Entonces, cuando yo mido mi éxito en lo que yo soy, vale la pena. Y esa frustración pasa a un segundo plano, porque yo ya estoy satisfecho de lo que estoy haciendo. Al final uno lo podría ver como que si yo logro sentir que eso es individual y que el proceso es de uno, no de muchos. Y a mí me ha pasado, yo he corrido algunas medias maratones y en el atletismo así recreativo todos ganamos. Siempre hay una medalla y el reto nunca de uno es ganarle a otro, sino ir a superar siempre su tiempo o ir a corregir todo eso que te pasó en esas pruebas anteriores. Entonces, por eso lo decís que no siempre está la frustración. Yo, yo la supero es cuando entiendo que soy yo el que debo estar creciendo y no contra el otro. Claro, tal cual. Y es que, ¿cuál es el tema? Que nosotros como deportistas, uno a veces basa que toda su vida es el deporte y ya. Y que la medida de que tú seas exitoso o buen deportista o reconocido es como el éxito final. Y eso es una trampa en la que uno a veces tiene que aprender a salir porque si no la frustración va a ser demasiado, demasiado alta y no te lleva a ningún lado. O sea, es muy fácil uno decir, bueno, no, voy a hacer esto por divertirme, por estar feliz, por estar tranquilo y demás, pero no podemos olvidar que estamos en un deporte Claro, de competitivo. competencia, hay una Exacto, o meta. sea, hay una meta, hay una medalla, yo entreno para ganarme esa medalla y todos están entrenando para ganarse esa medalla, pero eso no tiene que determinar lo feliz y lo bien que yo me sienta. Qué chévere eso, Andrés, porque podrían establecer de que el podio es una medida del éxito, no una medida de la felicidad. Tal cual, tal cual. O sea, el podio solamente mide el éxito, porque muchas veces de pronto cuando vemos un deportista subir al podio decimos, uy, ese tipo tan feliz. De pronto puede que no sea feliz, puede que sea exitoso. Tal cual. Tal cual, ¿no? Y en estos momentos, igual es un camino que tienen que atravesar y que tienen que recorrer todos los deportistas. Yo llevo pues 17 años entrenando y tengo varios compañeros que llevan ahorita 4 o 5 años entrenando, que son muy buenos, que han ganado medallas y todo eso. Y a veces están todavía en esa carrera, en esa frustración, y uno a veces también cae en ella porque
estamos compitiendo, estamos buscando ganar, estamos buscando ser Claro. mejores. Pero igual en la misma medida en que eso no determine cómo yo me siento, voy a, primero que todo a llegar más lejos. Y segundo, a sentirme más feliz, a sentirme más pleno. Y si yo me siento más feliz, si yo me siento más pleno, todo va a fluir mucho más. Es como esos días que uno se despierta y uno dice, como que me levanté con el pie derecho. Todo me Sí, funciona, todo me sale. Todo sale derechito, sí. En la gimnasia es exactamente igual. O sea, llega un día en el que usted dice, estoy como inspirado. Y uno se manda un elemento y sale. Usted hace este elemento y coge la barra. Usted hace esto y le da, y todo le da, y todo funciona. Pero todo funciona es porque usted en ese momento está tan pleno, tan feliz, que todo lo demás cuadra, que todo lo demás da. Entonces, si uno aprende a vivir su día a día pensando en eso o buscando ese sentimiento, va a avanzar mucho más. Pero si tú estás con un objetivo y tú dices, bueno, tengo que ganar esa medalla, pero ese objetivo se vuelve tan importante para ti que prácticamente te controla. O sea, ya solo piensas en eso, eso determina tu bienestar, tu felicidad, tu acción. Le estás poniendo un techo a la vida. Estás poniendo un techo a la vida y una ansiedad. O sea, me estoy volviendo ansioso por querer lograr eso. Y en la misma medida en que yo me ponga ansioso por querer lograr eso, como que se aleja un poquito más. Como que no fluyo tan fácil para poderlo lograr. Para mí, o sea, yo antes consideraba de que es esencial usted tener una meta porque determina usted para dónde va. ¿Cuál es el tema? Que esa meta no te controle. ¿Cómo lo puede vivir uno? Me pongo una meta, me pongo un objetivo. ¿Y dónde va a estar mi enfoque? En lo que yo voy a hacer día a día, en lo que yo voy a trabajar día a día para que eso se dé. Pero no solo pensando en eso, sino estando en el momento presente y haciendo lo que tengo que hacer para que se dé. ¿Hay un límite o no hay un límite? ¿En qué sentido? En el sentido de que hasta dónde puedo llegar yo como deportista. O sea, tengo un tope, tengo una barrera que alcanzar y una vez la alcance logré mi éxtasis deportivo o no se llena ese éxtasis, Andrés. Es decir, es más parte de la vivencia individual. Yo creo que en estos momentos, o sea, eso es muy individual y es un poco subjetivo. ¿Cuál es el tema? Yo he escuchado muchos rumores, por ejemplo, cuando un deportista lleva unos 20 años entrenando, va a unos Juegos Olímpicos, queda campeón olímpico, y mucha gente sabe que como ya tiene tanta edad, de ahí sus resultados puede que no sean tan buenos como eso. Okay, Entonces sí. dicen, ya es hora como de que se retire, que salga por la puerta grande, que no sé qué y punto. todo eso. Ya lo logró, hágase. Exacto, Claro. chao. Quédese con esa imagen, que eso es lo que vamos a recordar de usted. Brinda la imagen última que fue la Exacto. ganadora. Pero ¿cuál es el tema? Lo que yo hago lo hago por mí o lo hago por la gente. Cuando uno es deportista de alto rendimiento, uno se obsesiona con entrenar, uno se obsesiona con competir más allá de los resultados. Entonces llega un punto en el que retirarte no es tan fácil. Y dependiendo del enfoque que yo tenga. O sea, si yo entreno por mí, si yo entreno por sentirme bien, por superarme, por progresar, los resultados o lo que yo esté dando no importa tanto. Importa cómo yo me sienta, importa lo que yo haga. Claro, alrededor de lo que veníamos hablando de éxito y felicidad, lo haces más por felicidad que por éxito. Exacto, y la medida del éxito es diferente para todos. Para todos. Entonces Sí. alguien puede creer que es muy exitoso porque ganó eso, pero puede que para otra persona eso no sea una medida del éxito. Al estarte escuchando, el tema no es entrenamiento físico, porque uno como de externo profesional, cuando ve a alguien de alto rendimiento se lo imagina es las 8 horas montado en la barra. ¿Qué hay alrededor de todo eso a nivel espiritual, familia? ¿Qué más te ha construido? Porque uno te escucha y hay muchos componentes diferentes a la barra, que de eso no se ha hablado. ¿Qué hay ahí diferente? Bueno, yo creo que en la misma medida en que un deportista o que una persona, digamos que todas las áreas de su vida estén en cierto equilibrio, él como persona va a ser más. Y si él como persona es más, todos sus resultados en todos sus ámbitos van a evolucionar, van a ser mayores. Yo creo que por lo general estamos acostumbrados a que todo en la vida es muy físico. Es muy de yo trabajo, yo hago, yo le doy, yo le hago, yo hago todo eso. Y yo creo que el tema físico o de lo que yo tengo que hacer es solo un 10% de lo que realmente hace que se logren verdaderos resultados. Yo he aprendido mucho que, y sobre todo en la gimnasia, de que todo en la vida es demasiado mental. O sea, la mente es demasiado poderosa en cuanto a la evolución del cuerpo, en cuanto a lo que yo puedo hacer. Y más en un deporte como el de nosotros. Yo me acuerdo que cuando yo entré a gimnasia,
uno ve y a veces son cosas que se ven muy fáciles. Y uno dice, o sea, cuando yo entré había un compañero que estaba en barra y estaba haciendo unos ejercicios y en mi mente y en mi ignorancia yo decía, eso es demasiado fácil. Préstame unos guantes, yo lo hago. Ajá. Ay, literal, me prestaron los guantes y me monté y no era capaz ni de hacer un molinito. No era capaz de hacer eso. En la misma medida en que uno va como trabajando y haciendo lo físico, uno va entendiendo mentalmente de que puede lograr un poco más, de que puede ser un poco más. Entonces, el límite no lo hace tanto el cuerpo, sino la mente. Exacto. La misma medida en que yo crea que yo puedo lograr un poco más, que yo puedo hacer esto, que yo gane más seguridad, más fácil voy a lograr todo lo que quiero lograr. Entonces, hemos tenido un trabajo, o sea, eso es algo que ya se ha desarrollado mucho. En el deporte ya no solo es el trabajo físico, aunque hay que trabajar muy duro, pero ese trabajo duro entonces ya no va a ser como frustrante, ya no va a ser como tensionante, porque no es solo trabajar como una mula ahí dándole duro, sino también trabajar la mente, trabajar las emociones, trabajar la familia. O sea, si un deportista está en mala relación con su familia, tiene un mal ambiente, eso se va a ver reflejado en su deporte, se va a ver reflejado en su actuar diario. La relación emocional contigo mismo es fundamental, es decir, hace parte de lo que sos, Andrés. O sea, como emocionalmente vivís la vida, emocionalmente lográs lo que tenés en el deporte. Completamente, completamente. Una de las veces que yo les contaba que marcó un punto en el que yo dije, me voy a retirar, fue en el 2017. Yo ya llevaba muchos años entrenando, había ido a muchas competencias. Y ese año íbamos para unos Juegos Bolivarianos. Estábamos en Cúcuta entrenando. Recuerdo que es la época en la que por primera vez físicamente yo había aguantado más carga de entrenamiento. O sea, yo había entrenado increíble, o sea, todos los días. Y me sentía demasiado bien, todos los ejercicios me salían. En esa época, el gimnasta que en Colombia tenía mucho nivel era Yosimar Calvo. Ajá. Y me acuerdo que en ese momento estábamos muy iguales de nivel, que él ganaba un chequeo, el otro lo ganaba yo y todo eso. Entonces eso en mi mente y en mis emociones generó muchas cosas que no supe gestionar. Entonces, claro, ya los entrenadores decían que yo podía ganar Juegos Bolivarianos. Hablaba con la familia y me decían que me felicitaban, que el entrenador les había dicho que yo estaba muy bien, que ellos sabían que podía ganar y todo eso. Entonces se generó cierta presión, cierta ansiedad, ciertas ansiedades que no supe controlar. Lo que me pasó en Bolivarianos, vea, todo lo que uno sienta y todo lo que uno piense es lo que uno atrae. No radica en lo físico. Yo ya había hecho físicamente todo lo que tenía que hacer. El día de la competencia me desperté. Me sentía bien, estaba medianamente tranquilo. Cuando íbamos para el Coliseo, yo de tanto pensar eso, de no saber gestionar mis emociones, de no saber gestionar mi mente, de no confiar en que todo sea como tiene que ser, cuando llegué al Coliseo, un dolor de cabeza. Wow. Increíble. O sea, yo no era capaz yo no entendía por qué tenía ese dolor de cabeza. Ese fue el desencadenante. Al ratico me fui al baño a vomitar. O sea, mi cuerpo me estaba expresando un montón de cosas que no supe gestionar. Estaba somatizando. Sí, y estaba ansioso y estaba frustrado ya, porque era el día de la competencia, o sea, era el gran día, que ya se iba a dar todo lo que yo había entrenado, para todo lo que yo había hecho. O sea, ese era mi objetivo principal. Ahí yo estaba pensando que todo lo que hice no valió la pena, literal, por lo que estaba sintiendo. Ajá. Cuando comenzó la competencia, iniciamos en suelo, que es uno de los aparatos de la gimnasia. Ese es de mis mejores aparatos. Di un montón de pasos, casi me caigo, di un montón de pasos, no era capaz de controlar mi cuerpo, estaba casi que temblando, o sea, no me daba nada. Estabas ansioso. Completamente. Pasamos a arzones. Nosotros en arzones nos ponemos unas muñequeras. O sea, me pasó algo que por lo general no debería estar pasando, pero como yo me estaba sintiendo, atraía ese tipo de cosas hacia mí. Me voy a poner la muñequera, ¡pah! Se revienta. Se revienta precisamente cuando me llaman los jueces. Una cosa más. Y no hay lugar a cambio de muñequera. No, me tocó ponerme las de un compañero, pero no Claro, son las que pero yo estoy adaptado. No la sensación de la ruptura de la muñequera. Claro, y no es lo mismo, o sea, porque o sea, ellas como que cogen la horma de tu muñeca, entonces la otra ya me hacía sentir más intranquilo. No, y entran esos tabús y esos mitos que creamos nosotros. Si se me rompió la muñequera, lo que sigue va a ser peor. Y como yo estaba en esos momentos que no era capaz de controlarme, Claro, mucho menos claro. iba a controlar esos pensamientos. Entonces, terminamos la competencia, le dije a mi entrenador que no servía para esto, que de una u otra forma
no contara conmigo, que yo no era capaz de seguir, que me sentía muy frustrado, que sentía que yo entrenaba y que no avanzaba, que no lograba lo que quería lograr, que habían personas que avanzaban mucho más que yo y me sentía demasiado mal, me sentía demasiado frustrado porque basaba demasiado todo lo que yo quería lograr en ese que dirán. Cuando uno gana, por lo general, todas las personas están muy felices. Claro. Te felicitan, que qué orgullo, que no sé qué, que esto, que lo otro. Y eso genera una codependencia de esos sentimientos y uno cree que ahí es donde radica el éxito, en el que dirán los demás. Claro. Y En muchas esa veces, aceptación. claro, tal cual, todo el tiempo. O sea, eso le genera a uno esa aceptación y le genera una codependencia de querer seguir haciendo que esas personas, y sobre todo personas como el entrenador, o sea, cuando uno hace que el entrenador esté orgulloso, es como hacer que el padre esté orgulloso, por esa misma relación que uno genera con ellos. Entonces uno cree que cuando uno falla, por así decirlo, porque uno cree que caerse o que no ganar una medalla es fallar, cuando a veces o sea, esas caídas o eso es lo que usted tenía que enfrentar para llegar a otro nivel. Yo estoy consciente hoy que si en el 2017 eso no me hubiera pasado en esa competencia, yo no hubiera evolucionado a una persona nueva que me llevara a tomar otras decisiones, que me llevara a pensar diferente y a vivir la gimnasia diferente. En el 2017 nace una persona nueva, o sea, hay un cambio en ti, Andrés, una ruptura. ¿Buscaste algo? Yo creo que eso pasa todo el tiempo. A ver, cuando estaba pasando en el 2017, para mí era una dificultad, o sea, para mí era un problema enorme. O sea, yo era tan grande que yo quería tirar la toalla por completo. O sea, yo quería abandonar la gimnasia. Hoy por hoy agradezco que eso haya pasado, porque me ayudó a forjar más mi carácter, me ayudó a enfocarme en el éxito de una forma diferente, me ayudó a entender que tengo que controlar mi mente, que tengo que trabajar mis emociones, de que no todo es físico, de que puedo trabajar otras áreas de mi vida para fluir más en la competencia. ¿Tienen de alguna forma entonces una ayuda psicológica o un coach o algo espiritual que esté ahí al lado? ¿O tu lectura? Pues, ¿qué haces diferente a eso? Bueno, ¿O qué te ha llevado a entender eso? pasan varias cosas. Hay muchos psicólogos deportivos y yo creo que el trabajo que ellos hacen es impresionante, porque como nos damos cuenta, o sea, el hecho de trabajar tu mente va a hacer que tus resultados sean diferentes, porque no todo radica en lo físico. Nosotros tenemos entrenadores mentales o sea, que buscan que tú estés bien como deportista para que des buenos resultados. En ocasiones, y en lo personal, he tenido algunos conflictos con algunos entrenadores mentales porque esta relación deportista-psicólogo a veces involucra al entrenador. Entonces, digamos que una otra forma no es que necesariamente tú estés bien como persona, sino que estés bien como deportista, pues para que des medallas, porque ese es el objetivo de todas las personas que rodean a un deportista. O sea, hasta tu entrenador, el médico, el psicólogo, el nutricionista, quieren que tú estés bien para que des medallas, y no está mal, o sea, ese es el camino y eso es para lo que a ellos le pagan, es lo que tiene que ser. Pero a veces he entrado en conflictos porque hay otras áreas de la vida y hay otras cosas que van más allá que simplemente dar medallas. Y en la misma medida en que el deportista esté bien como persona, va a lograr más como deportista. Entonces me ha pasado que he confiado, digamos, en ciertos psicólogos y ellos también por buscar este camino de que el que nos guía es el entrenador, les cuentan ciertas cosas, entonces yo pierdo la confianza en ellos, porque yo digo, me siento como traicionado, por así decirlo. Contándole cosas a papá que no debes saber. Sí, Tal cual, hay un secreto cual. profesional en esa relación que se está teniendo con Exacto, ellos. solo que en el deporte es un poco más, o sea, hay cosas muy personales que ellos obviamente lo manejan psicólogo deportista, pero hay otras cosas que ellos tienen que contarle al entrenador para saber uno cómo lo enfrentan en el entrenamiento. Ellos ven el entrenador como un apéndice mismo del deportista. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, yo creo que la persona que soy hoy es por las personas y las situaciones que me han rodeado. O sea, yo he tenido situaciones que a veces uno considera como muy duras y todo eso, pero las personas que yo he tenido a mi lado me han transformado la vida de una forma radical, o sea, que me han hecho pensar de una forma diferente, que me han hecho considerar la vida de una forma diferente, por lo tal tomo decisiones muy diferentes. La primera de ellas
creo que estaba muy pequeño. Una historia que me surge como por contar en estos momentos. Imagínense en que en el 2009 estábamos en Bogotá, en una competencia. Yo tenía 12 años. En esa época estaba con un compañero que se llama Dylan, que es un año menor, tiene 11, y los dos tenemos casi el mismo nivel, o sea, hemos sido muy buenos, somos muy competitivos, nos conocemos mucho y somos muy amigos. Y la gimnasia es un deporte individual, o sea, aunque él es mi compañero, Claro, él compite contra mí, yo claro. compito contra él, Es tu competidor. tal cual. Nosotros habíamos entrenado muy duro, en esa competencia yo sabía que podía ganar buenas medallas y todo. Entonces un día, el día de la competencia, me despierta mi entrenador a las 6 de la mañana. Yo digo, este man, ¿por qué me está despertando tan temprano si la competencia es en la tarde? Yo pensé, ¿cómo vamos a ganar tantas medallas? Seguro me va a presentar un gerente de deportes o alguien para que me conozca de una vez y ya después le damos las medallas. Yo tenía eso en mi mente y yo dije, bueno, cuando me desperté me dijo, póngase los zapatos y baje que tenemos que hablar o algo así. Cuando yo bajé, estaba con el teléfono y me pasó el teléfono. Y yo, esto tan raro, tan temprano. Cuando cogí el teléfono, era mi mamá. Entonces comenzamos a hablar y yo veo que mi mamá comienza a hablarme de una forma diferente. Me comienza a decir que todo iba a estar bien, que éramos muy unidos, que estábamos muy fuertes, que yo no sé qué. Y yo no entendía por qué el día de mi competencia mi mamá me decía esas cosas. Y yo le pregunto, mami, pues, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué me estás diciendo esto? ¿Qué? Y ahí me dijo algo que fue, o sea, increíble. O sea, yo estaba en Bogotá y me dice que mi padre esa mañana había fallecido, Oh, que el papá estaba muerto. Cuando ella me dice eso, o sea, yo me quedé, o sea, mudo, yo no sabía qué decirle. De una u otra forma, cuando pasan ese tipo de situaciones, uno cree que es como una, o sea, uno quiere creer que es como una broma. Es como un sueño. Sí, algo así, algo así. Entonces cuando ella me dice eso, el día de la competencia, no, yo no sabía qué hacer. Pues, literal, yo tenía 12 años, no sabía cómo enfrentarme a esa situación. Le pasé el teléfono a mi entrenador, me puse a llorar. Como el entrenador se vuelve también como ese padre para uno, estuvo todo el tiempo ahí conmigo. Me llevó a la habitación, me dijo que ya todo estaba listo para que yo me fuera a una Medellín, a estar con la familia y todo. Y fue muy duro ese momento, pero ahí es donde entran las personas que te rodean o esos guías que ponen, independientemente de la edad, independientemente de las situaciones. Estaba en la habitación, le contaron a los compañeros, y Dylan, este compañerito que siempre hemos estado juntos, culicagado de 11 años, yo no sé de dónde saca esas palabras. O sea, yo creo que no era él, pero es esos mensajes o esos guías que nos ponen para acompañarnos en esos momentos. Se sienta a mi lado, me comienza, pues me cuenta unas historias de él y de mi papá, de la primera vez que lo conoció. ¿tenían relación? Sí, porque él iba a mi casa y todo Ajá. eso. Entonces me contó que mi papá un día lo iba a mutilar que porque estaba muy peludo y me cuenta esas historias como para hacerme reír. Sí, tenía elementos lindos. Después llega y me dice, vea, usted lo que tiene que hacer es quedarse y competir por su papá. Él me dijo, haga lo que haga, usted se vaya, no va a cambiar nada. Usted tiene que quedarse y competir por él. Y literal, eso fue lo que hice. La diste toda. Sí, no, yo dije, ese pelado tiene razón. O sea, no sé cómo encontró esas palabras, que me dio esa fortaleza, que me dio todo. Le dije a mi entrenador que, pues no, que yo me iba a quedar, que yo iba a competir. Fue duro, pues, porque fue el mismo día y todo. Total. Iniciamos la competencia, nos fue muy bien, me gané como 3, 4 medallas de oro. Y apenas terminamos la competencia, queda otro día de competencia. Y ahí es donde yo digo que la relación entrenador-gimnasta se vuelve tan cercana que apenas yo terminé de competir, mi entrenador cogió un avión conmigo y se fue para Medellín conmigo. Se vino. Sí, dejó los otros niños allá que les quedaba un día de competencia, prácticamente solos porque era el único entrenador, y se vino conmigo y me acompañó. Y te acompaña hoy. Acá, sí, hoy es mi entrenador actual. Lo No, parti- papá. Por eso, es que se me hace muy Literal. particular porque tenía eso pendiente, que dijiste que cuando llegaste a la gimnasia te recibió el que es hoy Hoy tu mi entrenador. Tal Y has cual. hablado de que llevas 17 años entrenando con el mismo entrenador y ahora hablamos de que el entrenador se vuelve un apéndice del deportista. Tal Y cual. miran este momento de vida tan importante porque antes de hacernos este relato, por demás fuerte,
hablaste en el 2017 que te levantaste medianamente tranquilo y tuviste un día frustrante, que debió haber sido más frustrante esta experiencia del 2009 y antes la convertiste en un elemento de resiliencia y de fortalecimiento para alcanzar una meta y lo lograste. O sea, hiciste una catarsis a través de la gimnasia y liberaste eso que estabas sintiendo y le demostraste a tu papá y le pusiste un sello a tu vida, porque yo creo que eso marca un punto de partida importante, André. Tal cual, y es para lo que yo iba, o sea, muchas veces, y aplica para todo en la vida, o sea, a veces llegan dificultades, a veces llegan problemas que uno considera que es lo más duro que te puede estar pasando en la vida, o sea, que usted no va a ser capaz de enfrentarse a esa situación y va a ser un problema gigante, y yo estoy seguro, yo estoy convencido que en el 2009 la pasé muy mal y me sentía frustrado, ya no quería entrenar, o sea, yo creo que la pasé muy mal. Pero en la misma medida en que uno tiene todas esas dificultades, también hay caminos para salir de ellas. Y también hay formas en las cuales, si usted quiere, puede salir de todas esas situaciones y no solo salir, sino crecer increíblemente. O sea, yo creo que eso que pasó en el 2019 Te fortaleció. fortaleció mi carácter y mi mentalidad un montón. Yo en estos momentos soy muy papá, porque yo tengo 2 hermanos menores, que con mi mamá y todo, entonces de una u otra forma, a mis 12 13 años me tocó volverme muy papá y soy muy así, tengo ese carácter como de protección con la gente que me rodea y que los quiero, pero esas cualidades y todo eso se desarrolla en esos momentos difíciles. Entonces uno por lo general quisiera como evitar todos los momentos difíciles, no querer que algo pase, no querer enfrentarse a un examen, no querer enfrentarse a un jefe, a una reunión, a muchas cosas, porque uno los considera momentos muy difíciles y que son frustrantes. O sea, por ejemplo, una persona que le dé miedo hablar en público y que su trabajo dependa de que tiene que hablar en público, tarde Sí. que temprano tiene que mandarse al ruedo y va a ser muy Total, duro, la va total. a pasar muy mal, pero después de eso se va a transformar y es lo que va a ayudar que esté avanzando, que esté progresando. Entonces yo creo que en esas dificultades, las personas que me han rodeado, como en el 2009 Dylan, en el 2017 mi entrenador, en el 2015-2016 que también pasaron sucesos que yo decía, o que recapacitaba y yo decía, bueno, ¿hasta cuándo voy a seguir en esto? ¿O hasta cuándo voy a seguir entrenando? Porque imagínate uno a los 18 años, que lleva ya casi toda su vida entrenando, y que vea que por lo general sus amigos de escuela, de universidad, hacen otras cosas, salen de fiesta, comparten, hacen otras cosas, y tú entrenando, vas a competir, te va mal, te frustras, entonces uno dice, ah, de pronto ya no quiero esto, de pronto ya estoy cansado, quiero vivir esta vida de mis amigos, todo eso. Las personas que te rodean en ese momento, eh, creo que son lo más importante. O sea, siempre todo va a radicar en uno, porque usted es el que toma las decisiones de lo que quiere hacer, de cómo quiere vivir su vida. Pero yo creo que lo que yo soy hoy es gracias a las personas que me han rodeado. A mi mamá, la mentalidad que ha tenido, la fortaleza que ha tenido. Eso llegando al tema también de los psicólogos, porque yo pienso que el mejor trabajo que se puede hacer con un deportista o con cualquier persona es que esté bien en todas sus áreas de su vida, porque si un deportista está bien en todas las áreas de su vida, va a estar mucho más tranquilo. Esto lo comencé a trabajar en el 2015. Nosotros comenzamos en un proceso de entrenamiento mental deportivo en el 2017, después de Juegos Bolivarianos, porque nos dimos cuenta que eso afecta radicalmente a los deportistas. Pero en el 2015 conocí a Heiler, un gran amigo que también se convirtió como en mi padre, que me ayudó a trabajar mi vida en todas las esferas y en todo lo que me relaciona. ¿Cuáles son esas esferas para mí? ¿O qué es lo más importante? Uno, la familia y cómo yo me pueda sentir con mi familia. Dos, la espiritualidad. Tres, lo económico, porque en la misma medida en que yo pueda estar tranquilo y desapegado de ese factor económico, voy a hacer esto más tranquilo, me lo voy a disfrutar más, no va a haber esa presión de que tengo que ganar esta competencia, tengo que hacer esto para que me puedan pagar, Claro. porque es el día a día de los deportistas. O sea, eso pasa mucho y más en un deporte que no es considerado profesional, por así decirlo. De élite, en el mercadeo. Exacto. O sea, el deporte, todos los deportistas, menos el fútbol, porque el único deporte profesional en Colombia es el fútbol. Los otros, legalmente, o sea, lo que está escrito pues en las leyes y demás, es como un hobby, por así decirlo. O sea, no es un deporte profesional. Entonces, las entidades gubernamentales
no tienen que tener contratos con ellos, no pasan ese tipo de seguridades o de prestaciones sociales que se tendrían con cualquier persona. Entonces, de una u otra forma, lo que ellos les dan es un reconocimiento, un apoyo por lo que hacen, que está condicionado por las medallas y las competencias que ganen. Pero entonces entra un problema y es que, sí, o sea, esto es un hobby, pero para yo poder dar esas medallas, tengo que estar todo el día entrenando. Claro. Entonces se vuelve como un trabajo. Y en la misma medida en que yo tenga que estar todo el día entrenando, entonces no voy a tener tiempo para otro trabajo o para conseguir otra fuente de ingresos. Entonces, por ahí en el 80% de los deportistas, a veces es frustrante, porque dependen económicamente de esto. Por eso es que países de primer mundo producen tanta medalla olímpica y tanto deportista de alto rendimiento. Yo creo que el apoyo es diferente. Claro, Sí, porque le sí, brindan sí, unas sí. condiciones Sí, sí. absolutas que les permiten salir adelante. Igual ha mejorado, o sea, poco a poco Han hay más tenido logros. apoyos, exacto, hay más apoyos, hay más acompañamiento psicosocial, los deportistas también se educan un poco más, están estudiando su universidad, están buscando otras alternativas, pero yo creo que en la misma medida en que uno trabaja también esa esfera económica y que usted está bien en esa esfera económica, usted como deportista va a rendir mucho más. Obviamente. Entonces con Heiler comenzamos a trabajar todas las áreas de mi vida para ser exitoso en lo que yo soy, o sea, como persona. Si yo soy exitoso como persona en todas las áreas de mi vida, lo que yo decida hacer va a funcionar. Entonces comenzamos a hacer este trabajo y yo creo que eso es lo que ha cambiado radicalmente mi vida y lo que ha hecho que yo piense de una forma diferente. O que yo me pueda enfrentar a las dificultades de una forma diferente, con una mentalidad más, como más tranquila o más decidida, porque de una u otra forma, igual eso va a pasar. O sea, no hay una dificultad que uno diga, esto no, o sea, no voy a salir de ahí o fue lo peor que me pasó en la vida. Es más, puede que llegue una dificultad tan grande que me haga cerrar una empresa, pero igual no es el fin del mundo. Yo igual puedo resurgir de ahí, Claro. puedo salir adelante, puedo hacer otras cosas. Y cuando uno sale adelante y todo eso y mira para atrás, uno dice, pues qué bobada en la que me estaba enfocando o en lo que me estaba centrando. Realmente no era esa dificultad tan grande. Tenés un manejo particular de la frustración. Eso lo enseña el deporte. Es que imagínate, digamos, 30, 40 competencias que esas 40, 35 hayas fallado o lo que Claro. consideramos fallar, o usted aprende a manejar la frustración o la frustración lo maneja usted y usted se retira. Bueno, es que es muy difícil porque son meses de entrenamiento para unos minutos o unos segundos de una competencia. Pues no hay cómo devolverse. Yo Sí. digo, uno como empresario se Retoma el devuelve, camino. corrige, Claro. cambió su cliente, va y mira otro espacio. Retoma el Tenemos camino muy muchas fácil. otras posibilidades de corregir la frustración automática, pero es muy teso uno 3 meses, 4 meses entrenando para unos segundos que te dio el dolor de cabeza, que me vomité y todo se fue al traste. Sí, Es muy teso manejarlo. ¿No? Y por ejemplo, me vi un día un video de un gimnasta que se llama Diego Hipólito. Ese man, increíble, o sea, la mentalidad que fue desarrollando, pero esa misma mentalidad la fue desarrollando en la misma medida que iba entrenando, que iba compitiendo, que iba fracasando, que se iba frustrando para lograr lo que logró. En el 2007, tenía por ahí que 19 años, yo no sé, fue a un campeonato mundial. Siempre un año antes de Olímpicos hacen el mundial más importante. Este man en ese campeonato mundial quedó campeón de suelo. O sea, fue el mejor gimnasta del mundo en suelo. De una u otra forma, él sabía que él era el favorito para en los Juegos Olímpicos de Beijing ganar. Porque si el año anterior fue Sí, el campeón mundial, estaba llamado a ser el ganador. en los Juegos Olímpicos, en la final, había hecho un esquema increíble. Le faltaba solo un elemento. Un elemento se hace en 4 segundos. Era la salida. Hizo ese elemento, se abrió un poquito antes, cayó sentado. Chao. Hasta ahí le llegó. Quedó por allá de séptimo, no sé, algo así. Hasta ahí le llegó. Sentado en 2 segundos. Ah, Pasaron 4 años más. Volvió a clasificar a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En gimnasia usted compite 2 días. Un día de clasificación, un día de finales. En un aparato, pues. ajá. El día de clasificación hizo el primer elemento, la entrada, tan acostado. Con ese elemento ya no clasificó la final. O sea, no pudo entrar a la final. Para ir a los Juegos Olímpicos tendría que esperar otros 4 años. 4 años más. Hasta Brasil. Ya estaba muy adulto, lo habían operado como 22 veces. Sí, el señor cuando nos contaron la historia de las operaciones de él, yo decía, este man es increíble. O sea, después de esas cirugías, aguantar, volver y hacer todo lo que hace. O sea, la mentalidad que tiene es increíble. Y en los Juegos Olímpicos de Río 2016 hizo un esquema increíble y ganó la medalla de plata.
después de haber pasado todo eso. Todas esas frustraciones. Exacto, entonces es como uno hacerse amigo también de la frustración y no tomárselo personal. Bueno, Sí, o sea, literal, sí, o sea, pasó así, pasó mal, pero igual pues hay más oportunidades, igual me voy a parar, igual voy a salir adelante. O si no se dio acá, igual mi vida no radica solo en esto, puedo hacer muchas otras cosas, puedo seguir moviéndome, seguir saliendo adelante, porque es lo que hay. O sea, ya independientemente de lo que haya pasado, o me queda aprender de eso o hundirme en un hueco en el cual no voy a poder salir. como nunca pensar, acá terminó todo. Cuando uno tiene esa frustración y dice, pero sigue esto, pero tengo esto acá, pero se me viene esto adicional, como que ahí mismo abre otra vez. Y es que nunca termina todo. Pues, Sí, o sea, nunca termina todo. La vida sigue. Por más frustrado que yo esté, por más dolor que yo sienta, pues la vida sigue. Todo sigue normal, todo sigue como caminando, por así decirlo. Tarde que temprano yo tengo que soltar toda esa frustración y montarme otra vez en eso de estar caminando, en eso de estarme moviendo. Y el deporte le enseña a uno eso. Tarde que temprano llega un punto en el que usted lo aprende, porque es un crecimiento personal increíble. Siempre se aprende a hacer un equilibrio entre la pérdida y la ganancia, o sea, hacer un manejo de esa balanza, a poner en un lado de la pérdida en el momento hay que poner para compensar. Y es entender que, o sea, no verlo solo como pérdida, porque por ejemplo, yo voy a una competencia, tengo caídas y no gano medallas. Y eso, digamos que de una u otra forma, implica cierta pérdida de esa medalla, de ese Total. resultado, de ese esfuerzo. Pero si a la vez eso que pasó me hizo crecer, me hizo tener un carácter más fuerte, me hizo ser más, pues gané algo. Claro. Entonces, si uno aprende a ver esas pérdidas o esos fracasos como un aprendizaje, como una ganancia, realmente no estás perdiendo. Realmente no estás fracasando, por así decirlo. Es que de hecho hay una ganancia mínima en el momento en que ya sos convocado a esa competencia, porque ya eso te está mostrando el nivel. Si te llaman a unos bolivarianos o te llaman a unos Juegos Nacionales o unos Panamericanos, ya ganaste con esa convocatoria, ya están haciendo un reconocimiento, o sea, es tan grande tu nivel competitivo que mereces estar aquí. Ya la medalla es un paso más, pero el solo hecho de haber llegado a la competencia ya te dio una ganancia. Claro, tal cual. El tema es que cuando uno, o sea, por lo general, casi todas las personas siempre queremos más. Y no está mal. O sea, no está mal usted querer más, que usted logre más, en la misma medida en que usted sea más y de que su felicidad y su bienestar no dependa de eso que usted quiere lograr. Porque si mi felicidad depende de todo eso que yo quiero lograr, pues en un punto me voy a sentir infeliz. Pero en la gimnasia es exactamente igual. O sea, usted se siente bien, o sea, si usted analiza, usted dice, bueno, ¿cuántas personas en Colombia son capaces de hacer estos elementos que yo hago? O sea, es que yo a veces me pongo a pensar y yo digo, es que es demasiado increíble lo que uno puede hacer con el cuerpo. O sea, es fascinante cómo usted puede mover su cuerpo, hacer esos mortales y todo eso. Ajá. Pero uno a veces está tan ensimismado pensando en la medalla, en todo eso, que deja de ver eso bonito que es el deporte. Es Lo que- que usted es capaz de hacer con su cuerpo, lo que usted hace, lo que usted es. Cuando usted aprende a enfocarse más en eso, es un disfrute. Ah, gane o pierda, ya gané. Yo te decía ahora, Andrés, fuera del podcast, que estuve viendo un video tuyo y lo tuve que pasar en cámara lenta para tratar de entender si estaba dando una vuelta en el aire o era una sensación visual, porque no lograba ver la capacidad tan impresionante que se tiene y es lo que vos decís, de pronto se desliga un poquito de ese disfrute, de ese logro personal, de ese alcance, de esa fortaleza, de ese crecimiento, viendo el éxito, o sea, buscando ese éxito de la medalla. Sin embargo, yo quiero hacer una pregunta, Andrés, ¿qué se siente en un podio? Cuando yo me subo a ese podio, ¿qué se siente? Hay una alimentación al ego, hay un vacío, hay una felicidad. ¿Qué hay? ¿Qué hay en el podio? O sea, algo diferente debe sentirse cuando te dicen, llegaste primero. Yo lo he primero al relacionado, éxito. a mí me pasó, Valledupar 2019. sí, me pasó en Valledupar, pero en Valledupar me pasó con una conciencia muy diferente. La primera vez que me pasó que yo sentí algo diferente en montarme al podio fue en el 2010. Fue mi primer campeonato suramericano. La primera vez que yo representaba a Colombia, tenía 13 años, 13 años más o menos. Estaba en Bolivia. Andrés, perdóname por interrumpirte, pero hablamos de que empezaste a los 9 años. Es decir, que con 4 años de entrenamiento ya estaba representando el país. Sí, sí. Ya en el 2010 estaba en un suramericano, hacen selectivos internos y ya en el 2010 estábamos en Bolivia
yo estaba con mi entrenador, todo. Y uno de mis aparatos favoritos siempre ha sido suelo. Siempre ha sido suelo, sí. Entonces me acuerdo que el día de la clasificación, creo que clasifiqué segundo, tercero, no sé. Había clasificado primero un peladito de Ecuador, que era muy bueno, o sea, hacía mucha dificultad. Pero yo como que en ese momento, en mi desconocimiento, no me enfoqué en él. Y yo pensaba, yo decía, pues estábamos hablando ahí con un grupo de gimnastas, yo le dije, papi, mañana lo va a ganar. Algo así le dije, esa medalla es mía, algo así. Pero éramos muy amigos, o sea, sanamente lo decíamos. Cuando terminó esa competencia, que yo gané la medalla de oro y que segundo quedó el de Ecuador y tercero quedó uno de Brasil, pues yo me sentía demasiado satisfecho el hecho de estar parado y escuchar el himno de Colombia, saber lo feliz que estaba mi entrenador, como que lo había hecho orgulloso, mi familia, todos mis amigos, o sea, todo eso, ese reconocimiento, o sea, yo soy una persona que le gusta mucho el reconocimiento, lo ha hecho sentir bien, entonces generaba cierto bienestar por ese reconocimiento. De ahí en adelante ganaba mucho y cada que ganaba esperaba eso y me gustaba. Pero cuando yo comencé a tener ciertos fracasos en competencias y que ya no todo el mundo te escribe, que ya no todo el mundo está feliz, que ya entonces el entrenador se está enfocando solo en lo que hiciste mal y que por eso no ganaste, entonces tomé la decisión de que cada que me suba al podio, no, que mi meta no va a ser subirme al podio para que ellos estén bien. Cada que yo me subo al podio en estos momentos, me recuerda y me hace sentir demasiado orgulloso y demasiado feliz por todo lo que soy y por todo lo que hice para llegar ahí. Entonces me siento tranquilo. No genera algo extra que me digan felicitaciones o todo eso. La época que más lo sentí fue en Valledupar. O sea, literal, cuando en Valledupar competimos 2 días. El primer día se ganaban 2 medallas de oro, la de equipos y la de la general individual. Cuando ganamos esa medalla de equipos, para mí generó una satisfacción increíble, porque, o sea, es la medalla que uno más busca, porque estás ahí, estaba con mi hermano, estaba con Dylan en el mismo equipo, y lograr ganar esa medalla y saber que somos campeones es una satisfacción muy bonita. Y ese mismo día también me gané la general individual. Entonces, claro, periodistas, metodólogos, directivos, todo el mundo felices. No, Andrés, que esto, que lo otro, por todo lado Andrés. Y yo decía, o sea, bacano, lo respeto y lo entiendo porque es lo que genera, y es en lo que ellos están. Pero yo decía, yo me sentía exactamente igual. Yo decía, si no me hubiera ganado estas medallas, me siento exactamente igual de bien. Y estoy exactamente igual de tranquilo. Porque esas medallas no determinan lo que yo soy. Entonces me sentía bien. Entonces al otro día, que eran las finales por aparato, pasó algo muy curioso. Cada que me ganaba una medalla, me gané como 4 medallas de oro más o algo así. Todo el mundo era feliz por las medallas y todo. Y yo estaba tranquilo porque las medallas no generaban algo más. O sea, yo ya estaba demasiado bien. Y por eso hablábamos ahorita de las esperas. Yo estaba tan bien que hizo que todo eso se diera. Mi enfoque ya no eran las medallas, mi enfoque ya no era el podio. Pero yo sabía que eso se iba a dar. Yo estaba tranquilo con eso. Y aunque todo el mundo me buscaba y que las entrevistas y todo, ajá, yo entendía que ese era el juego. Uno a veces tiene que jugar el juego del mundo en el que está. O sea, tampoco es ignorar a todo el mundo, rayarse porque ellos están por mí o me saludan o todo eso es por las medallas. Es el juego de ellos. Pero la tranquilidad y lo que yo sentía fue independiente de las medallas. Andrés, el día de hoy ha sido un día muy especial porque hemos compartido contigo una experiencia que se nos tiene que alargar en el tiempo, es definitivo. Necesitamos de una segunda sesión de este podcast y queremos hacerte esa invitación con la venia tuya y yo creo que Juan David comparte conmigo esa condición de que hagamos un segundo podcast y le demos continuidad a este tema. Sí, yo estoy de acuerdo, Juan, porque es fascinante lo que nos pasó el día de hoy. Los tiempos se nos fueron muy rápido y Andrés también nos manifiesta que lo sintió de la misma forma. Y nos faltan un poco de temas que hemos hablado con él detrás de cámaras, de muchas cosas de la vida que queremos profundizar. Entonces, también de mi parte la invitación y sobre todo el gracias a abrirte un poco. Sabemos que no es fácil. Veíamos muchas veces en tus palabras rostros que se iban moviendo de acuerdo a eso que iba al pasado. Entonces siento que también para vos fue un ejercicio bonito y quisiéramos volverte a tener acá. Claro, no, completamente. Es que cuando hablábamos al principio de que esto era algo que iba a enriquecer no es solamente a los que nos van a escuchar, sino a todos nosotros. En la misma medida también que uno va hablando, va siendo consciente de su historia, de lo que cuenta.
también es un proceso de más crecimiento, de más aprendizaje, de cómo seguir enfocando su vida, lo que ha vivido, y para mí sería un placer, un orgullo poder estar nuevamente acá, que sigamos hablando, que conversemos y que miremos a dónde nos conduce toda esta historia. El de hoy ha sido un café muy enriquecedor porque de verdad que hemos compartido experiencias muy bonitas, hemos compartido experiencias que nos llegan y que nos muestran una panorámica y una perspectiva diferente, sobre todo en esta primera etapa que hemos tocado, que es la etapa del deportista de alto rendimiento, de cómo se enfrenta a sus frustraciones, a sus logros, a sus éxitos, de cuál es el techo deportivo que tiene, de cuál es la visión y de cómo formaste esa personalidad tan férrea que tenés, Andrés. Queremos agradecerte de forma especial el habernos acompañado hoy y hacerte una invitación, como te digo, para que hagamos un segundo episodio que nos muestre más de tu vida y de esa otra parte que aún desconocemos, que tenemos mucho por conversar. Claro, claro, no, yo encantado, yo feliz, de verdad que fue un gran espacio. Espero que las personas que nos escuchen también lo sientan así, que se lo disfruten, que tomen algo que les haya parecido bacano, que lo apliquen a su vida o que estén tranquilos y felices con lo que están escuchando. Lo hacemos con amor para todos y yo voy a estar muy feliz de que podamos seguir continuando con esta historia, que podamos seguir conversando y provocando a la gente. De eso se trata, de que provoque sensación en las personas. Queremos invitar a las personas a que te sigan en tus redes sociales, Andrés, porque no nos las compartes para que las personas te sigan en las redes sociales. Claro que sí, en YouTube soy como Andrés Martínez AFM, en Facebook Andrés Martínez y en Instagram Andrés F Martínez 1. Ahí lo tienen. Tenemos las redes sociales de Andrés y esperamos la segunda parte de este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.